Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre las formas en las cuales se puede crear un portafolio de inversión. Recuerden que todas las inversiones que van a ver a continuación ya están publicadas en el canal y adicional a esto, la idea es profundizar con otro tipo de videos donde aquí se explique de forma general la creación y vamos a tener otros pequeños videos donde profundicemos del tipo de inversiones, la naturaleza de cada una, etcétera, etcétera, etcétera. No siendo más, vamos a iniciar. Bueno, la idea es abarcar todos los portafolios de inversión, explicar la naturaleza de cada uno y al final dar algunos tips para que las inversiones tengan un mayor crecimiento. El video se va a tornar un poco largo, pero toda la información va a estar muy completa y muy desmenuzada, por decirlo así, para que se entienda. Entonces, lo primero que debemos entender es que un portafolio es la constitución de diferentes inversiones. Aquí les voy a mostrar la forma en la cual yo invierto y es dividir mi portafolio de inversión en tres pequeños portafolios que son el de seguridad, el de crecimiento y el de experimentación. A mí personal me gusta más que todo buscar algún tipo de inversiones donde se genere el flujo de efectivo, que quiere decir que de forma mensual me estén dando una ganancia. Tomémoslo el ejemplo como una casa, digamos si yo compro una vivienda y la arriendo, voy a tener un flujo mensual que viene siendo el arriendo. Caso contrario, hay otra ganancia que es el crecimiento de capital, que es donde yo compro la casa, ¿cierto? Y cuando la vendo voy a tener una ganancia mayor, pero por un tiempo limitado. Entonces a mí personalmente me gusta invertir en inversiones de flujo de efectivo, me parecen más provechosas, obviamente lo otro no lo descarto, pero es para entenderlo. Ahora, para nosotros tener, digamos que un portafolio de inversión que tenga un crecimiento estable, debemos dividir y tener muy en cuenta que antes de llegar a tener esto, debemos crear unas fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso también las vamos a tocar en algún momento en el canal, donde el objetivo es aumentar la fuente de ingreso que yo tengo para que a futuro esta fuente de ingreso, estas tres, digamos si yo tengo tres fuentes de ingreso, van a alimentar mi portafolio y mi portafolio va a crecer aún más que si yo invirtiera solamente con una fuente de ingreso. Entonces debemos entender eso en cuanto a que a mayor fuentes de ingreso tengo yo, mayor va a ser la ganancia y mayor va a ser el crecimiento de mi portafolio. Ya entendiendo esto, entonces voy a explicar cada uno de los portafolios. El portafolio de seguridad, su objetivo básicamente es invertir en algún tipo de inversiones, valga la redundancia, donde el riesgo sea bajo o el riesgo que yo asuma con mi capital sea aún menor a otro tipo de inversiones. Cuando buscamos crecimiento, pues básicamente son inversiones donde el riesgo es mayor, pero la ganancia va a ser mayor. Y por último, cuando hablamos de experimentación, pues prácticamente yo aquí lo que quiero es tener o grandes ganancias o también grandes pérdidas. Entonces, ya entendiendo este aspecto, que ahorita también lo voy a desarrollar un poco más a fondo en cuanto a qué tipo de inversiones puedo tener en cada uno de los portafolios, cuál es la forma de reinvertir, cuál es la forma en la cual yo asumo el riesgo en cada uno de estos. Entonces ya entendimos cuál es la naturaleza de los portafolios. Ahora vamos a hablar de cómo yo dividir mi capital. Como pueden ver acá, yo tengo porcentaje de participación. Este porcentaje de participación es según el capital que yo he invertido en cada uno de los portafolios. Sin embargo, como lo pueden ver en la tabla inferior, aquí me dice que la reinversión que yo debería tener en cada portafolio es totalmente diferente. Digamos que viendo esta tabla inferior, así deberían estar constituidos mis portafolios, pero lo que vemos en este momento es que prácticamente no se parecen nada. ¿Por qué? Porque en seguridad yo debería tener el 10% de mi capital y tengo prácticamente el 80%. En crecimiento debería tener el 70% y tengo prácticamente el 12%. Y en experimentación el 20% y tengo el 7.8%. Entonces, ¿qué es lo que determina este porcentaje? Pues básicamente es el perfil de riesgo. Hay muchos, digamos que páginas, por decirlo así, hay bastantes páginas donde puedo encontrar cuál es mi perfil de riesgo, cómo puedo dividir las inversiones. Sin embargo, pues independientemente del tipo de riesgo que usted quiera asumir y el perfil que se tiene, sí debemos tener en cuenta que hay una división. Es decir, cuando yo hablo de un perfil conservador, pues obviamente, como en la explicación del portafolio,
tenemos una parte que es de crecimiento, pues de seguridad, pues vamos a entender que un perfil bajo va a buscar que este portafolio de seguridad tenga una mayor participación al portafolio de experimentación. Cuando hablamos de un perfil moderado, pues entendemos que el porcentaje de inversión mayor en mi portafolio debe estar en crecimiento y en experimentación y no tanto en seguridad. Y por último, cuando hablamos de un perfil de riesgo, que lo dicen acá, muy riesgoso, entonces vamos a ver que realmente el portafolio debería estar dividido en una gran participación, digamos que un 70% aproximadamente en experimentación, un 20% o 30% en crecimiento y muy poco porcentaje en seguridad. Importante acá, digamos, ¿por qué se divide de esa manera? Porque prácticamente yo, que soy una persona joven, que no tengo en este momento, digamos que mayores responsabilidades, pues todo mi capital debería ir a crecimiento y experimentación. Pero ya por la edad, por otro tipo de perfiles, vamos a encontrar que lo mejor es invertir en seguridad, porque pues hay más responsabilidades y el riesgo del capital no debería ser tan alto. Entonces lo primero es determinar muy bien cuál es el perfil de riesgo y a partir de esto los porcentajes que debería tener yo con respecto a las reinversiones. Ahora, pues entonces estaríamos preguntándonos como, y si esta es la división que usted debería tener, ¿por qué está manejando esta? Pues básicamente es porque he tenido que combinar mis inversiones con las inversiones que he estado publicando en el canal. Sin embargo, al final del video pues les estaré explicando la forma correcta para volver a poner esto de esta manera. Después de tener una clasificación con respecto al riesgo en cada uno de los portafolios, lo siguiente es empezar a buscar las inversiones. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? A mí personalmente me gusta bastante buscar diferentes canales de YouTube y encontrar cuáles son las mejores inversiones de cada una de estas. Adicional a esto, apoyarnos de las páginas que nos ofrece nuestro país, como en este caso es Colombia Fintech, donde, digamos, yo puedo encontrar un catálogo prácticamente de bastantes inversiones y lo que debo hacer es desglosar una por una para ver cuál se adapta a cada uno de mis portafolios. Sin embargo, también hay otra manera importante y es uno tener su propia clasificación y su propio seguimiento. Aunque está un poco desorganizado, digamos que este archivo, lo más importante que debemos entender es que en algunas ocasiones lo mejor es no buscar tantas inversiones, sino esperar el momento para invertir en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos a buscar y a buscar y a buscar todo el tiempo, y a experimentar, pues el portafolio prácticamente no va a tener ningún crecimiento. Sin embargo, si tenemos una clasificación y nos damos cuenta de que la inversión que estamos esperando en este momento va a tener un mayor rendimiento, pues simplemente decidimos invertir. Entonces voy a dar un ejemplo. Prácticamente el año pasado invertir en CDTs o hace 2 años como que no era muy bueno. Entonces habían varios videos de CDTs, pero realmente no se podían aprovechar. Ahorita yo prácticamente lo que estaba haciendo en el canal es aprovechando el CDT que ofrece Pibank, donde ya le he realizado también bastantes videos. Pero ¿esto por qué? Porque la rentabilidad se dio en el momento en que yo estaba esperando la inversión y adicional a esto, pues obviamente el rendimiento va a ser mayor. Entonces, muchas veces es mejor esperar la oportunidad para invertir y no simplemente dedicarnos a buscar y a buscar inversiones donde no vamos a tener un provecho alguno. Ya tengo mis inversiones y ya sé cómo las puedo clasificar, entonces ahora sí vamos a empezar a desglosar un poco cada uno de los portafolios. En el canal voy a estar subiendo un video de cómo seleccionar una buena inversión. Sin embargo, entonces vamos a empezar hablando del portafolio de seguridad. Estas características que están viendo en este momento son características que yo le di a partir de mi perfil de riesgo y que me gustaban las inversiones. Obviamente, pues esto puede ser personalizado, la idea es cambiarlo. Entonces, en mi portafolio de seguridad, mi objetivo es tener una rentabilidad de un 4 a un 8% más la inflación. Si no supero la inflación, prácticamente la inversión no me va a servir porque por el contrario lo que estoy haciendo es perdiendo capital. Adicional a esto, tengo unas
como unos requisitos importantes a la hora de invertir. Entonces, si yo meto acá algún tipo de inversión y veo que la pérdida que tiene ese activo es de un 5 a un 10%, simplemente lo que hago es quitarla inmediatamente de ahí, porque entonces prácticamente chocaría con las otras inversiones que tengo en este momento. Adicional a esto, las reinversiones que busco hacerle a este tipo de portafolio son cada mes y el tipo de reinversión que hago es de forma equitativa. Entonces, lo que vamos a ver ahorita acá es como he venido experimentando nuevamente con muchas inversiones. Lo ideal es que las reinversiones que yo empiece a realizar sean en los activos que tienen capitales menores. ¿Para qué? Para que todo esto se promedie y la inversión, en este caso, de todas estas empresas sean de 3.900.000 cada una, para que a final de cuentas pues todas me estén ofreciendo la misma rentabilidad y pues obviamente apliquen para este tipo de portafolio. Ahora, ¿qué tipo de inversiones nos sirven acá? A mí personalmente me gusta invertir en este tipo de portafolios con activos como lo son los índices, que ya lo vimos acá, que es la de Happy LSP500. Por otro lado tenemos los fondos de inversión, que viene siendo el plan semilla. A mí personalmente me gustan los fondos de inversión más que todo para el portafolio de seguridad y no tanto de crecimiento, porque esos portafolios de inversión no mantienen o no se mantienen estables todo el tiempo, sino lo que conocemos de los portafolios de inversiones, un año van muy bien y otro año tienen una caída fuerte, otro año van muy bien y el siguiente una caída fuerte. Entonces no me permiten tener un crecimiento adecuado y por esto me gusta meterlos más que todo en mi portafolio de seguridad. Adicional a esto tenemos unas empresas que se llaman Blue Chips. Prácticamente las Blue Chips son una clasificación que se le da a las empresas que son estables, ¿cierto? Son empresas que vienen manteniéndose estables durante mucho tiempo y que vienen generando ganancias. Aquí encontramos empresas como American Express, Visa, ¿cierto? Coca-Cola, donde la idea también es meterlas en este portafolio de seguridad, que en un futuro pues también lo vamos a hacer con algún video del canal. Por otro lado, entonces tenemos el portafolio de crecimiento, donde el objetivo de este es tener una rentabilidad de un 8 a un 15% más la inflación. Es decir, estas rentabilidades son anuales, ¿no? Es decir, que estamos buscando una rentabilidad aproximada de un 20-25% anual. Aunque parece alto, tampoco es que sea muy difícil de alcanzar. Sin embargo, los requisitos que se tienen en este portafolio vienen siendo que la pérdida máxima no supere el 60%, las reinversiones también se hacen de forma mensual y el tipo de reinversión es como una especie de escalera o una especie de clasificación. Como aquí lo que buscamos es crecimiento, entonces un ejemplo, por más de que el token de Binance me esté generando una ganancia con respecto a la rentabilidad que yo esperaba, si veo que la inversión en Prime XBT es mayor, ¿cierto? Tiene más ganancias, viene con un mayor crecimiento, viene más estable, pues lo que voy a hacer es inyectar más capital a esta inversión y a la de Binance no tanto. ¿Esto por qué? Pues por la naturaleza del portafolio que viene siendo crecimiento. Entonces me enfoco en invertir más capital acá para que el portafolio crezca más y no tanto busco nivelar como fue en el portafolio de seguridad. Entonces, digamos que esas es como tal las características de este portafolio. Es aquí qué tipo de inversiones voy a encontrar. Entonces, digamos que en mi caso que me dedico a hacer trading y a manejar un poco el copy trading, entonces la inversión que voy a entrar ahí es la de Prime XBT. Pero aquí también podemos tener acciones que tengan un buen crecimiento, como lo son Tesla, como lo son Apple, Nvidia, ¿cierto? Adicional a esto, algún otro proyecto de criptomonedas donde también me vaya a generar un capital adicional y ya vienen entrando, digamos que otro tipo de inversiones que para mí las tomaría más como fuentes de ingreso y no tanto como inversión, como las inversiones en inmuebles y cosas por el estilo. Aquí personalmente ya vienen siendo como en gustos de cada inversionista. Sin embargo, con respecto a lo que les menciono, es importante tener en cuenta que algunas veces esas inversiones de seguridad pueden pasar a crecimiento o viceversa.
porque ya como llevamos tanto tiempo, digamos yo tengo inversiones desde el año 2020, pues vamos a entender cuál es el funcionamiento de cada una de estas y vamos a estarlas cambiando entre los tres portafolios dependiendo de la situación actual del país, de la inversión que se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para finalizar estos portafolios vamos con el de experimentación. Entonces, para mí el de experimentación es el primer filtro para poder pasar a los otros portafolios. ¿Qué quiere decir? Antes de traer una inversión, yo prefiero experimentar con cada una de las inversiones, ver cuál es el funcionamiento, si hay ganancias, si no hay ganancias. Digamos que a mí lo que me pasó fue que cuando invertí en Agrap según eso iba a ser una muy buena inversión para mí. Sin embargo, donde la hubiera metido directamente a seguridad, el capital que hubiera invertido hubiera sido mayor. Sin embargo, decidí experimentar con la inversión mínima y hoy, pues bien 2 años después prácticamente, me doy cuenta de que lo único que me ha traído son pérdidas. Entonces, si no hubiera experimentado inicialmente, las pérdidas hubieran sido mayores y pues obviamente me hubiera tocado cambiarlo de portafolio. Entonces, lo ideal para mí es que esta experimentación sea para probar inicialmente cada uno de los activos. Segundo, pues aquí no es que haya una rentabilidad, sino simplemente vamos a querer tener inversiones de ganancia de capital. ¿Qué quiere decir? Tengo una opción de invertir en algo que al venderlo me va a dar una ganancia, pues ¿qué hago? Experimento, retiro la ganancia y luego de eso empiezo a alimentar mis otros portafolios. Entonces puede ser una opción. Otra opción, como lo manejan algunos inversionistas, es meter acá algún tipo de criptomonedas, algún tipo de inversiones que hay ahorita con respecto al metaverso y todo eso. Entonces como que lo alimentan de esa manera y pues las ganancias que pueden tener pueden ser o muy altas o simplemente muy bajas. ¿Cuál viene siendo como los requisitos? Pues más allá de requisitos es entender que estoy dispuesto a perder todo mi capital que está invertido. Segundo, pues voy a invertir prácticamente lo que tenga a disposición para experimentar. Y por último, pues esto lo hago más que todo por conocer el activo. Sin embargo, como les digo, hay una división en cuanto a conocimientos e interpretación de que el portafolio de experimentación para mí es como probar las inversiones para poder alimentar los otros portafolios, y hay otra ideología, por decirlo así, sobre este portafolio, y es usarlo más que todo para buscar inversiones muy riesgosas y alimentarlas de forma constante para que el riesgo sea mayor. Y pues también obviamente las ganancias van a ser mayores, ¿no? Entonces como que esa es la naturaleza como tal del portafolio de experimentación. Vamos entonces con algunos tipsitos para que entiendan, digamos que, cuál es la forma adecuada para hacer crecer el portafolio. Entonces lo primero que debemos concluir es, y muy importante, la mejor forma de hacer crecer ese portafolio es reinvertir de forma mensual. Hay que alimentar todas las inversiones todo el tiempo para que el crecimiento sea mayor. Segundo a esto, hay que entender que el riesgo no solamente lo determina el tipo de inversión, sino también el capital. Un ejemplo, digamos que aquí yo estoy usando inversiones que son de una u otra manera poco riesgosas porque algunas son de renta fija, como lo es un CDT, ¿cierto? O como lo es también un fondo de inversión en renta fija. Entonces como que la naturaleza de esa inversión es de un riesgo bajo. Sin embargo, si hablamos de una persona que tenga un capital, un ejemplo, de 10 millones de pesos, pues invertir 100.000 pesos en algo no va a generar, digamos que, algo muy significativo, va a ser una pérdida muy insignificante. Entonces, meter aquí en este portafolio de seguridad una criptomoneda, un ejemplo, con una inversión muy baja, demasiado baja, pues ¿qué va a hacer? Que el riesgo no sea mayor. Entonces podemos hablar de nivelar el riesgo con respecto a la inversión y también con respecto a al capital que yo estoy metiendo. Y el último tip prácticamente es que cuando nosotros, digamos que les pase una situación similar a la que estoy viviendo yo, donde prácticamente mis inversiones no son o no están relacionadas con mi perfil de riesgo, algunas veces se sugiere que lo mejor es como retirar, digamos, retiro lo de seguridad, retiro lo de experimentación y lo meto todo a crecimiento. A mí personal me gusta más
la posibilidad no tanto de retirar esas inversiones, sino que al contrario, mis reinversiones vayan directamente a ese portafolio. ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar retirando y invirtiendo en otros lados va a generar mayores comisiones. Obviamente esto tiene que ver con todos los aspectos de declaración de renta en el país y pues no sirve de nada pasar de un lado a otro. Yo prefiero más bien buscar alguna forma de reinvertir en este tipo de portafolios. Espero les haya gustado el video, sé que fue un poco largo, pero pues es necesario para que entiendan bastante la forma en la que se manejan los portafolios de inversión, para que realmente le vayan sacando provecho a cada inversión que se está publicando en el canal y que la puedan estar usando de una forma adecuada. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.